Muy bien, vamos a dar inicio. Eh, el Señor los bendiga nuevamente. Primeramente, pues vamos a escuchar una alabanza. Bueno, gloria a Dios porque Él es el que pone estas alabanzas y nos recuerda que Él está en completo control de absolutamente todas las cosas que nos rodean, que Él es el que cuida de nosotros, a pesar de que en nuestro alrededor las situaciones sean complicadas y no tengan lógica y situaciones que duelen mucho, ¿verdad? Situaciones difíciles, aún así, Él tiene el cuidado de nosotros y esa es la promesa. Él dijo que no, como dice en el libro de Isaías, no te abandonaré, no te dejaré, yo te ayudo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en sus promesas, que nos dan fortaleza día a día para poder seguir adelante. Le damos la honra y gloria al Señor porque nosotros, como decíamos, guardamos la esperanza de verlo pronto a Él, de estar con Él, a pesar de que a veces nos volvemos impacientes, ¿verdad? Porque venga ya. Pero también el libro de Apocalipsis dice eh, que esta es la paciencia de los santos. Entonces, paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo y con el cual también el Señor nos entrena y nos trabaja para que podamos reflejar su carácter y su carácter refleja paciencia y misericordia con los demás, entre otros rasgos de su carácter que nosotros vamos a ir reflejándolo a Él en nuestra vida. Nuevamente que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar con una pequeña oración para luego compartirles el estudio que tenemos para hoy. Padre bueno, Padre santo, bendito seas y alabado sea tu santo nombre. La honra, la gloria es solamente para ti que eres Dios. Gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, escuchando de ti, de tu palabra, para que la guardemos en nuestro corazón, Señor, y la pongamos principalmente por obra. Porque tú dices, Señor, que como lo mencionabas en una parábola, ¿verdad? Que tú comparas, Señor, con un hombre inteligente y sensato, aquel que guarda y pone por obra tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, por darnos la revelación de tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, por Yeshua, que dio su vida por nosotros en la cruz. Voluntariamente derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, para darnos acceso al trono celestial, por el cual venimos confiadamente ante ti, Señor, dándote honra y gloria. Gracias, Señor, ponemos todo delante de ti, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y te pido por todos los que estamos aquí reunidos, Señor, o los que falten por conectarse, guárdalos y cúbrelos, a los que estamos representando aquí, Señor, a todas nuestras familias. Delimitamos estos territorios donde nos encontramos, Señor, en que es tu día santo, el sábado, que tú estableciste desde el principio de la creación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has revelado tu palabra y poco a poco, Señor, por medio del proceso, una vez justificados, por medio del proceso de santificación, vas quitando de nosotros todo aquello que a ti no te agrada, Señor, para llegar a la glorificación, para ese día del rapto, que está muy cerca, Señor. Y hoy vamos a ver un poquito de esto. Gracias nuevamente. En el nombre de Jesús cancelamos toda obra del mal. Te pido, Señor, que cuides de los medios electrónicos por el cual nos estamos comunicando hoy, Señor. Sabemos que te pertenece, todo a ti te pertenece. Así que lo ponemos todo delante de ti, que no exista ninguna interferencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a empezar a compartirles la presentación. Muy bien. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Nuevamente por permitirnos estar reunidos, escudriñando de su palabra, que Él, como se lo mandó a decir a Josué, tenemos que meditar en ella de día y de noche, y eso significa todos los días.
porque es por medio de ella que nosotros, al exponernos a ella, pues nos santificamos. Y esta es la manera en que nosotros alimentamos nuestra mente. Si no alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, pues ¿con qué la vamos a alimentar? Si solo en su palabra, solo en ella tenemos palabra de vida eterna. Entonces, le damos gracias a Dios porque nos ha dejado su bendita palabra y Él nos ha dado a entender y nos ha revelado secretos y perlas preciosas que están en ella. Para los que nos escuchan por primera vez, esta es la información del ministerio Abba Padre, como las águilas, un ministerio de restauración, un ministerio de evangelización. Aquí están todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería. También nuestro canal de YouTube, donde pueden repasar las prédicas, estudios anteriores. Y bueno, estamos a sus órdenes. Y esto es un mandato, como siempre lo decimos, de nuestro Señor Jesús, de servir y no ser servidos. ¿Verdad? Nosotros no cobramos por compartir del Señor. ¿Verdad? Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Recordarles si pueden poner sus celulares de manera horizontal para que puedan ver mejor y más amplia pues la presentación. Muy bien. Hoy pues vamos a escudriñar un poco sobre profecía, sobre los últimos tiempos. Es sumamente importante, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos indudablemente de mucha importancia. A veces decimos tiempos memorables, también tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero memorables para los que estamos esperando al Rey de Reyes y al único Dios. Hermanos, ¿verdad? Hemos hablado de que somos la última generación y nos va a tocar ver maravillas nunca antes vistas, muy pronto. Y está Mateo 24:36 en la imagen que dice, ¿estás listo para su regreso? Porque nadie sabe el día o la hora, ninguno de nosotros, ¿verdad? Bueno, algo importante, ¿verdad? Sabemos por las profecías que nos ha dejado nuestro Señor Jesús en su palabra, que esto está a punto de acabarse. Y si no lo sabemos, tenemos que empezar a estudiarlo para poder entender, ¿verdad? Es aquí donde se hace sumamente importante para todos nosotros buscar más del Señor y clamar que nos enseñe profecía. Al final, si escudriñamos su palabra, nos vamos a dar cuenta que de principio a fin es una profecía, ¿verdad? Pero queremos que nos enseñe profecía, ya que no lo enseñan en las congregaciones muchas veces. A veces nosotros mismos decimos, el Señor ya viene, ¿verdad? Está cerca. Y bueno, a veces pues uno lo que hace es asentar con la cabeza. Pero la pregunta es, ¿realmente sabemos o somos conscientes, ¿verdad? Lo que nos dejó en su palabra para estar despiertos y leer los tiempos de acuerdo a las señales que nos deja en su palabra. Esto es importante. No es solamente, sí, ya viene, pero estamos conscientes de esto. Porque si no lo sabemos, no vamos a poder leer los tiempos del Señor, ¿verdad? Y es por eso que puse esta imagen aquí, porque la primera vez que vino, y creo que ya lo hemos comentado, casi no se dieron cuenta que él vino, no lograron identificarlo. Y a pesar de que en ese tiempo habían muchos eruditos, conocedores, pero únicamente en conocimiento, no lo estaban viviendo, pero había muchos conocedores, no lograron identificarlo, ¿verdad? Tanto así que, bueno, ahí en Isaías 53:3 en pantalla dice, despreciado y desechado, no lo identificaron. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentando
el quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso demuestra que no se identificó al Señor cuando llegó, a pesar de las profecías que nosotros hoy leemos y que también estaban en ese tiempo. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es muy interesante. Pero también sabemos que en uno de los proverbios dice que lo que fue, será. Entonces, para su segunda venida, va a pasar lo mismo. Debemos estar atentos a las señales que Él nos dejó como nuestro maestro, porque Él fue el profeta que anunció Moisés desde el principio, al cual debíamos de escuchar y obedecer, y confirmó Pedro. Pedro confirmó que Él es el profeta. Entonces, debemos estar muy atentos y empezar a conocer profecía para poder identificarlo, para poder estar atentos y no ser engañados, para entender el momento sublime que estamos viviendo, porque realmente todo, el cierre, el final está muy cerca. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy es que ¿verdad? Es que el Espíritu Santo pues, nos inquiete a estudiar sobre la profecía. No podemos verla toda, hoy quizás vemos nada más unos cuantos ejemplitos para saber de que la profecía no es difícil. La misma palabra da la respuesta, ¿verdad? Y como mencionábamos, toda su palabra es profecía y Él quiere enseñarnos, como decíamos, como buen maestro. Cuando vemos y escuchamos, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Cuando entendemos lo que dicen los profetas, para los que lo han leído, porque el Señor Jesús siempre se refería a la ley y a los profetas. Entonces, ahí, si Él hacía ese énfasis, hay que leerlos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando entendemos lo que nuestro Señor Jesús nos enseña, lo que aprendemos de los apóstoles, no sé ustedes, pero yo veo como un horizonte, un final inminente, ¿verdad? Y al decir final, es una palabra muy importante porque el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Mesías, cuando estaba en el Monte de los Olivos, nos enfatiza en esa palabra final, y vamos a hablar un poquito de esa palabra para nuestros tiempos, ¿verdad? Que como decíamos, somos la última generación. Decíamos que son tiempos memorables, y la pregunta más bien aquí sería, ¿por qué tiempos memorables, verdad? Porque ya vemos cosas que están sucediendo según la profecía, ¿verdad? Hace un tiempo un amigo me preguntaba si yo esperaba presenciar el regreso del Señor Jesús, hablando específicamente de la esperanza que nosotros guardamos, ¿verdad? Que es el rapto. Entonces yo la verdad me puse a pensar en eso. Yo tengo 47 años, ¿verdad? Y un ser humano en promedio vive o anda en los 80 años, en un promedio. O sea que si todo sale bien y no me pasa nada, primero el Señor, me quedan 33 años en promedio, ¿verdad? Entonces yo creo firmemente que los eventos de los tiempos finales están pero tan cerca, que el tiempo final de este mundo va a suceder antes de que me pueda morir. Y esta es mi creencia, hermanos, ¿verdad? Se las comparto como algo muy personal. Y tengo bases para pensar así, conforme a lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, hermanos y hermanas, debemos dejar ¿verdad? A la palabra de Dios que nos hable, y por supuesto tener cuidado porque no sabemos ni el día ni la hora, estar muy atentos a los acontecimientos que vemos, y eso que solo vemos los que salen en televisión o que nos mandan de repente un video por ahí, pero pensamos que está sucediendo pocas cosas, pero pensemos en todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, lo que no vemos, lo que está escondido, lo que muchos hacen es una maldad tan multiplicada en los momentos que estamos viviendo, porque a veces el parámetro que manejamos es lo que vemos,
o lo que nos llega, pero realmente no tenemos ni la más mínima idea de lo que está sucediendo en el mundo. Todos los acontecimientos que vemos pueden parecer, ¿verdad? Y así yo lo creo, que nos está acercando a ese final. Lo que yo sí creo es que cada evento que está sucediendo nos acerca a un punto más de cierre, ¿verdad? Como un clímax basado en lo que hemos ido aprendiendo en la escritura. Aparte, volvemos a repetir, no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor en su infinita misericordia y sabiduría eh, para, 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 para todos los que estamos escudriñando, nos deja señales mediante sus profecías, como decíamos, para que estemos despiertos, ¿verdad? Y, 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 y es parte de lo que vamos a hacer hoy, compartir un poquito de esas profecías. Yo le mencionaba esto también y voy a sacar el ejemplo, yo sé que ya es un ejemplo un poco pasado, ¿verdad? Y esto es un mapita que yo recuerdo que vi cuando inició, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿verdad? Esta pandemia que ha matado a tantas personas, se convirtió en algo global, como nunca hemos visto, al menos yo nunca lo había visto. Siempre escuchaba de una cosita por aquí en un país, en otro país, pero este tema se convirtió en algo global. Entonces, aparte de que hoy se ha normalizado por el entendido es que ya no sentimos aquello que sentíamos en un principio, pero eso no quita de que no esté, sigue matando personas, sigue afectando globalmente eh, eh, y muchas personas siguen muriendo, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo se mantiene y cómo esto surgió globalmente. Y esa palabra tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? Ese mapita veíamos cómo se iba propagando país a país y de repente ahí aparecía todo en rojo, ¿verdad? Entonces, estamos de alguna manera experimentando cosas globalmente y la pandemia ha sido un buen ejemplo, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, cuando estaba en plena pandemia, yo recuerdo que yo hablaba con mi hermana en Estados Unidos o escuchaba gente que hablaba con familiares en otros países y ellos experimentaban lo mismo que nosotros estábamos experimentando aquí en nuestro país y aún se experimenta. Por eso hablamos de un tema que es global, ¿verdad? Eh, y bueno, con todo esto lo que quiero dar a entender es que existen eventos proféticos que deben ocurrir y nos dicen dónde estamos en el calendario profético. Entonces, hermanos y hermanas, es necesario conocer y escudriñar profecía nuevamente. Disculpen que sea tan repetitivo. A algunos no les gusta el libro de Apocalipsis, por ejemplo, pero mal llamado libro de Apocalipsis, pero es el libro de revelación. Por algo se llama revelación. La revelación de nuestro Rey, de lo que viene para aquellos que rechazaron el amor de su palabra, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces serán entregados a un poder engañoso. Para los que esperamos en Él, es esperanza de que ya viene nuestro Rey. A mí me llena de mucha esperanza, más allá de lo que otras personas puedan ver, que las bestias, que la destrucción, que todo lo que viene. Bueno, pero eso para quién es. Pero para los que esperamos en Él, nos llena de esperanza. Por eso no sentimos ningún temor. Hay gente que no lo escudriña, no lo lee, quizás no lo entienda, pero cuando todos empezamos a escudriñar, usualmente no entendemos, pero si le pedimos al Señor que nos dé claridad, Él lo hace. Pero ya para los que hemos ido conociendo poquito a poco, esto es la esperanza de que Él venga rápidamente, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar aquí. En el libro de Daniel, el Señor nos presenta algunas profecías, ¿verdad? Para el tiempo del fin. Y habíamos tenido un estudio sobre esto, pero no específicamente en el tema de la profecía. Es importante considerar
que para entender el libro de Apocalipsis hay que entender el Antiguo Testamento, y lo hemos dicho muchas veces, para entender el Nuevo Testamento hay que entender el Antiguo Testamento. Por eso mencionábamos que todo es una historia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. El libro de Daniel presenta profecías para el tiempo del fin y está en el Antiguo Testamento. Por eso, aunque muchos digan, no, ya el Antiguo Testamento no, hay que tener cuidado, porque muchas veces, o la gran mayoría, es el enemigo que no quiere que entendamos esto, ¿verdad? Pero el Señor, si lo dejó escrito todo, es para que lo leamos todo. Otras veces dijimos, mira, ¿por dónde puedo empezar a leer la Biblia? Algunas personas dicen, no, que por Mateo, que por Juan, pero no, un libro se empieza por el principio, En el caso nuestro de Génesis, para entender quién es el Señor, el creador de todo. Hay que empezar por el principio. Entonces, el libro de Daniel presenta profecías para el tiempo del fin, para nuestros tiempos. Por ejemplo, en Daniel 2, 36, 45. Vamos a leerlo y una vez lo vamos a comentar. Dice, este es el sueño, también la interpretación. Ven cómo la Biblia da el sueño y da la respuesta, la interpretación. Ella misma habla por sí solita, no nos deja sin respuesta. Este es el sueño, también la interpretación de él. ¿De qué? Del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor con una estatua que que él no lo entendía y nadie lograba darle una respuesta. Entonces mandaron a llamar a Daniel. Y el Señor, y Daniel habló con el Señor y el Señor le reveló la respuesta para que también hoy nosotros la entendamos. Dice, tú, oh rey, era Daniel hablando, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Le estaba hablando a Nabucodonosor. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El sueño era que Daniel veía una estatua con diferentes partes, diferentes metales, como está ahí en el dibujito. Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia es la cabeza de oro. Estamos hablando de Nabucodonosor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Entonces ya el Señor ahí está revelando en una estatua los imperios que venían a través de la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos. Que cargas el Señor desde ya de esa época estaba revelando que era lo que venía para el futuro. Y lo vamos a seguir viendo. Dice que de aquí, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies de la estatua y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y esto es importante. Hoy por hoy, y está hablando de los pies, ya el punto final, la parte más baja de la estatua, es nuestros tiempos. Dice, y como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Verdad? Y eso es lo que vemos actualmente. Vemos países que hacen alianzas, pero no se unen, ¿verdad? Y aquí lo dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, en los días nuestros, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ya está hablando de la venida de nuestro Señor Jesús. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos
pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, o sea, toda la estatua. Y dice que es una piedra, la cual golpeó los pies de la estatua. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la piedra? El Señor Jesús. Es un simbolismo de su venida. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Verdad? Ya desde el principio, desde Babilonia, el Señor revela a Daniel y a Nabucodonosor lo que va a venir en la humanidad. Y como podemos identificar, el Señor nos habla de cada uno de sus imperios. Estamos hablando de Babilonia, que es la cabeza. Estamos hablando del imperio medo-persa, que es la plata. Luego viene el bronce, que es Grecia. Luego viene el hierro, que es Roma, ¿verdad? Y luego viene abajo el hierro y el barro cocido, que son alianzas, que son los tiempos nuestros, que hacen alianzas entre ellos. Entonces, hoy por hoy, ¿verdad? Vemos cómo los países se unen en alianzas. Y esa es la fotico que puse de la ONU, ¿verdad? Pero no se unirán el uno con el otro, ¿verdad? Como dice el versículo, no se mezclan entre ellos en uno solo. No, sino que hacen alianzas. Como el hierro no se mezcla con el barro, dice, pero tienen alianzas. Entonces, insisto, es maravilloso como el Señor desde miles de años atrás nos enseña el futuro. Eso es profecía, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, estamos a los pies, nosotros, nuestra generación, este mundo en este momento, estamos en los pies de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor. Estamos ya en los tiempos del fin, ¿verdad? Y mencionándolo nuevamente, ¿verdad? Alianzas como la ONU, la cual engloba a todos los reyes de la tierra, hoy llamados presidentes. Vemos otras alianzas, como la alianza que está muy de moda, la del Atlántico, la OTAN, que se ha puesto de moda por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, como dice en este versículo, ¿verdad? De la visión en el capítulo 44, y en los días de estos reyes, nuestros días, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. O sea, es el reino de nuestro Señor. Pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano de hombre, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, se trajo abajo a todos esos imperios hasta el último. Esa es la venida de nuestro Señor. En los días de estos reyes o de estos presidentes, una piedra, ¿verdad? Que es el Señor Jesús, la piedra del ángulo que fue desechada, como dice también en Segunda de Pedro 2. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Lo que mencionamos, que la piedra la destruye la estatua del sueño del rey Nabucodonosor en el tiempo del fin. Y repito, es la venida de nuestro Señor Jesús que representa esa piedra, ¿verdad? Es más, dice que, dice ahí en 1 Pedro 2, 7, 8. Sí. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. No por nada entonces menciona esto en el libro de Daniel, pero luego Pedro lo retoma. Es muy interesante, ¿verdad? Y dice que es piedra de tropiezo, y si vemos la piedra del sueño, pega por los pies a la estatua para hacerla caer. Entonces, hermanos, hasta este punto, y en esta visión el Señor nos da señales, pero no dice el día ni la hora, ¿verdad? Pero ¿qué señales?
¿verdad? Entonces, en los últimos tiempos harán alianzas entre ellos, pero no se unen. Eso es una señal, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos hace alianzas con Costa Rica, pero no se une en un solo país. Alemania, por ejemplo, hace alianzas con Japón, pero no se unen en una sola nación, ¿verdad? Entonces, retomando, los países de la ONU se juntan para hacer alianzas, pero no se juntan entre ellos, hacen cosas en conjunto, precisamente, y como hemos visto también en el libro, en otro estudio, en el libro de Apocalipsis 17, que es otra de las profecías, estos hacen alianzas. Y entonces Apocalipsis, ¿verdad? Se convierte en ese libro de revelación porque agrega más elementos a lo que aporta el libro de Daniel. Entonces, estos reyes de la tierra, que tienen, así lo dice Apocalipsis 17, estos reyes de la tierra que tienen un mismo propósito le dan poder a la bestia y luchan contra el Señor, pero lógicamente ellos son vencidos. Entonces, hermanos y hermanas, según esta profecía, la pregunta sería, ¿estamos o no estamos en los tiempos finales? De acuerdo al sueño de la estatua del rey de Nabucodonosor y parte de lo que dice Apocalipsis 17, que los insto a leerlo, ¿verdad? Entonces debemos seguir buscando señales, como nos dejó el Señor Jesús, porque Él nos dice que vendrá como ladrón en la noche, pero aquellos que estén despiertos genuinamente en su palabra no serán sorprendidos, ¿verdad? Como ladrón en la medianoche, sino aquellos que andan en oscuridad o tibios, haciendo a escondidas lo malo y rechazando el amor de la verdad, que es su palabra, su evangelio, ignorándola, ¿verdad? Aquellos que andan distraídos en el mundo, aquellos que han dejado el primer amor, ¿verdad? Se han alejado del Señor y se engañan pensando que mentalmente creen en el Señor, pero están alejados. Entonces, a esto sí les va a tomar por sorpresa, como ladrón en la noche, ¿verdad? Aquellos que dan el primer lugar a lo del mundo y pasan más tiempo en lo del mundo que en intimidad con el Señor Jesús. Pasan horas de horas en redes sociales, en sus teléfonos y solo unos minutos con el Señor. Esto los convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque le están dando más tiempo a otras cosas que darle tiempo a Dios. Eso también es idolatría, ¿verdad? Pero están distraídos. Entonces, aquí mismo, ¿verdad? En el libro de Daniel hay más revelaciones. Y vamos a ver otra más. La intención de esto es que podamos ir identificando señales y aprendiendo profecía, ¿verdad? Y en el libro de Daniel 12:1-10 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y hago un paréntesis porque Miguel, cuando usamos la concordancia, es la palabra H4317 de la raíz H410. Y es otro nombre que el Señor Jesús recibe, ¿verdad? Entonces, en paréntesis para que lo escudriñemos por si alguno no sabía. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Un ángel hablándole a Daniel. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Verdad? Dice el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, ¿verdad? Aquí se refiere al tiempo del fin. Dice levantados, que tiene que ver con el rapto, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, y bueno, aquí pues yo quiero ser entendido, por eso estamos escudriñando, ¿verdad? Yo sé que ustedes también. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, ¿verdad? Y esto es muy interesante, ¿qué es la justicia? ¿Verdad? Tiene que ver con ser justo. Y aquí hago un paréntesis.
¿Y cómo somos justos? Siendo obedientes a lo que el Señor dice. Obedientes, ¿verdad? No cometer adulterio, no mentir, no tener dioses ajenos, no pecar, porque Juan dice que pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Entonces seguimos. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, insisto, es el ángel hablándole a Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Es interesante porque dice, cierra el libro, hasta este libro lo tiene que cerrar hasta el tiempo del fin. Este libro fue sellado y fue abierto al apóstol Juan. Este es el libro del fin, Apocalipsis, ¿verdad? Por eso tenemos que revisarlo. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y es lo que estamos viendo actualmente. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Eso es lo que quiere decir eso. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Daniel no estaba entendiendo. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente, ese libro fue sellado para luego, cientos de años después, mostrárselo a Juan. Y hoy nosotros lo tenemos, el libro de Revelación. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí es donde entramos nosotros. Tenemos que entender esto. Tenemos que buscar más de su palabra para ser entendidos y poder comprender. Pero no podemos quedarnos solamente con lo que nos enseñan, si lo vamos a olvidar y ahí se va a quedar. La idea de las enseñanzas es que podamos guardar, poner por obra y ser inquietados por el Espíritu Santo para poder escudriñar. Dice, pero los entendidos comprenderán. Entonces vamos a comprender porque es una promesa que está aquí en el libro, ¿verdad? Entonces, hermanos, profecía es lograr ver el futuro en el presente, lo por venir, ¿verdad? Por eso cuando el Señor nos pone un sueño y no lo anotamos, debemos de clamar por revelación, ¿verdad? De lo que estaba en ese sueño, si no lo entendemos, ¿verdad? O si nos pone un sueño y algo sucede en relación a ese sueño ya en la vida nuestra, eso se convierte en profecía, porque estamos viendo algo que va a suceder a futuro. Es como ponerse unos binoculares para ver lo que está lejos un poquito más cerca, algo así, ¿verdad? Entonces anoten sus sueños y clamen en ayuno al Señor, primero para determinar de dónde viene ese sueño y si es de Él, ¿verdad? Y que Él revele el significado como lo hacía con Daniel. No es que soñé porque me acosté llenísimo, ¿verdad? Como dicen algunos, me apreté como una pizza, entonces ya empecé a soñar. Bueno, pero hay que orar para entender de dónde vienen esos sueños, porque pueden ser revelaciones del Señor. Él habla por medio de sueños, por visiones, ¿verdad? Entonces el Señor le da el sueño o visión a Daniel y le da la explicación, no lo deja incompleto. Y así va a ser con nosotros. La profecía ya está explicada, la misma palabra la explica, ¿verdad? Entonces debemos estudiar y escudriñar solamente. Eh, eh, de repente alguien puede decir, ay no, yo no entiendo nada de eso. Pues es porque quizás, y no estoy juzgando a nadie, pero quizás si alguien no entiende algo hay que buscar entenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en el colegio no me gustaban las matemáticas porque no las entendía. Yo decía, no, a mí no me gusta, pues era porque no las entendía, ¿verdad? Entonces, si de repente alguien dice, no, es que a mí no me gusta nada de eso, pues es porque no hay suficiente tiempo a solas con el Señor.
y su palabra? ¿O prefiere escudriñar, escuchar prédicas en redes en vez de pasar con su palabra? Y ojo, no estoy diciendo que escuchar prédicas es malo, solo digo que escuchar prédicas, lo hemos hablado, no sustituye nuestra intimidad con la palabra. Es diferente, porque a algunos les queda más fácil escuchar prédicas y escuchar, pero la Biblia nunca la toman. Tenemos que pasar con tiempo en intimidad leyendo la palabra del Señor para que Él nos revele lo que quiera revelarnos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí queremos aprender, queremos saber más del Señor y poner por obra, pero si solo estamos aquí para escuchar, pero no guardar nada y cada sábado solo escuchar, pero no poner por obra y solo escuchar y seguimos viendo y seguimos, seguimos viviendo con secretos o cuestiones ocultas, no tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Entonces queremos aprender y esto es parte del mensaje de hoy. Aprender para poner por obra, porque amamos a nuestro Señor y queremos estar despiertos en el momento que venga, porque queremos vida eterna y estar con nuestro Rey. Un día de estos escuché a alguien que dijo, no, ya cuando llegue el momento yo me arrepiento. Él, cuando llegue ese momento, no nos vamos a dar ni cuenta porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Es como una persona que va caminando por media calle y cae desmayado. No hay tiempo. El tiempo es este, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto también nos lleva a pensar de que no es solo llegar, por ejemplo, a la iglesia, sino si llegamos a una iglesia y entramos y salimos igual, pues tampoco, ¿verdad? Eso nos pasaba a algunos cuando íbamos a otros, pertenecíamos a otra doctrina, llegábamos y salíamos igual, pero eso también está pasando actualmente. Llegan al culto, pero entran y salen igual, nada más es un ir por ir, pero no se guarda, no se pone por obra, no se escudriña, no hay intimidad con el Señor. Vamos a ver otro ejemplo de profecía que nos ayude a entender. Y esta es una profecía mesiánica también que se le dio a Daniel en el tiempo del fin. Y esta es muy interesante. Así que pongámosle mucha atención. Dice Daniel 9:20 al 27. Dice, aún estaba hablando. Nuevamente se le manda un mensajero a Daniel para darle una profecía. Aún estaba hablando y orando, Daniel, y confesando mi pecado y el pueblo de mi pueblo y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Ven que lo importante que se vuelve a orar. La oración es para que el Señor darle el permiso para que siga trabajando con nosotros, no para darle a conocer las cosas que nosotros tenemos. Es diferente, porque Él lo conoce todo. Es por medio de esa intimidad y oración que nosotros le damos permiso a Él de que siga trabajando con nosotros y que le entregamos nuestra voluntad, así como lo hizo Daniel. Y decía, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he visto y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué linda expresión, ¿verdad? Entiende pues la orden y entiende la visión. Y vean cómo inicia. 70 semanas. Aquí habla de semanas, pero la misma palabra nos muestra, semanas como un simbolismo, pero la misma palabra nos muestra que es día por año, ¿verdad? Y por eso puse ahí esos pasajes de una vez para aclararlo. Y ya los vamos a leer. Dice, 70 semanas están determinadas. Determinada, aquí esta palabra significa cortada, ¿verdad? Hay una profecía antes de esta que habla de 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años, que luego vamos a ver en otro momento.
quiere decir que esta profecía de estos 70 años son cortados también de esos 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Entonces, están determinadas sobre 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ahí está el punto de partida, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 60, y 2 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ellos estaban en Babilonia, cumpliendo con una profecía, ¿verdad? De también 70 años del Señor. Ellos estaban en tierra extranjera porque debido a su desobediencia estaban siendo castigados. Luego dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, hablando del sacrificio de los animales y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, el ángel llega y le establece a Daniel, estando en Babilonia, una nueva profecía, donde se va a construir el templo, donde va a morir el Señor Jesús, ¿verdad? Pero también le dice a partir de qué momento. Esto de las 70 semanas lo podemos ver, que es día por año, en Números 14:34, usted dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. ¿Verdad? Luego en Ezequiel 4:6-7 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre el lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo ha dado. Entonces, cuando aquí habla de 70 semanas, hay que convertirlas a años para poderlo calcular y para poderlo entender, ¿verdad? Entonces el mensajero le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Pues ahí agarramos 70 semanas, 7 días, ¿verdad? Por cada semana es de 7 días, son 490 años. Porque nos basamos bajo el principio de día por año, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Entonces, aplicando el principio de 70 semanas, son 490 años. Y esos 490 años, el ángel le dice que 434, que son 62 semanas, son la construcción del templo. Luego le dice que 49 años, que son 7 por 7, para el Mesías, ¿verdad? Donde va a aparecer el Señor Jesús, y 7 para cesar el sacrificio de animales, ¿verdad? Esos 434 más 49 más 7 suman los 490 años de las 70 semanas del libro de Daniel. Entonces, para poder entender un poquito más esto, ¿verdad? Que es profecía, nos vamos aquí. Y dicen en el libro de Daniel 9:25, este pasaje dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ese es el punto de arranque, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale esta orden para restaurar el templo? O sea, ¿en qué año se dio para poder empezar a calcular esto? Que vamos a ver, ¿verdad? ¿De dónde sale esa orden? Y está en el libro de Esdras. En el libro de Esdras, capítulo 1, dice, en el primer año de Ciro, el rey de Persia,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito un decreto por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Él está ya emitiendo la orden, como decía al principio, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias por la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, esta orden, a partir de esta orden empiezan a contar los 490 años. Entonces, esta orden es dada en el año 457. Ahí está el arranque, antes de Cristo. Entonces, si tomamos ese año y nosotros sabemos que antes de Cristo los años van decreciendo, o sea, no es como nosotros que vamos 2024, 2025, 2026, sino que antes de Cristo iban al revés. En cuenta regresiva, ¿verdad? Más bien buscando hacia el año cero. Entonces, si tomamos ese año y restamos los primeros 434 años, que son las 62 semanas, nos lleva al año 23 antes de Cristo. Ustedes pueden hacer esa restica, ¿verdad? Al año 23 antes de Cristo. Ahora, si tomamos el año 23 antes de Cristo y le restamos los 49 años, ¿verdad? De las 7 semanas hasta el Mesías príncipe, ahora sí nos lleva hasta el año 26 después de Cristo. Nos lleva hasta el año 26 después de Cristo. Y aquí no se resta, sino que se empieza a sumar, ¿verdad? El Señor Jesús fue bautizado entre el año 26 y 27, pero aún falta una semana más. Entonces, si tomamos el año 26 o 27 del bautismo y agregamos los 7 años de esa última semana, como está en el cuadrito arriba, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, al cuadrito que está al lado derecho en la parte superior, que dice 7. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de animales, ¿verdad? Entonces, si tomamos el año 26 o 27 del bautismo y agregamos 7 años para terminar con el sacrificio continuo de animales, ¿verdad? Porque el Cordero de Dios ya estaba muriendo por nosotros. Esto nos lleva al año 33, al año 34 aproximadamente, ¿verdad? Pero hay un detalle más. Ya este es el año 34 en la era de Cristo. Pero dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces, si teníamos, lo puse aquí abajo, si teníamos el año 34 y la mitad de una semana es 3.5, por así decirlo, nos va a quedar el año 30 aproximadamente. El año 30 fue cuando el Señor Jesús murió. Y ahorita vamos a entender dónde amarra todo esto que les estoy diciendo. El año 30 aproximadamente es cuando muere el Señor Jesús. Entonces vemos que a la mitad de esa semana, cuando Él muere, es cuando se confirma esta profecía del libro de Daniel, ¿verdad? Porque dice a la mitad de la semana, 3.5. El Señor Jesús fue crucificado, según los historiadores, como repito, entre el año 30 y el año 31, lo que coincide. Entonces el Señor Jesús, ¿verdad? Fue crucificado para la Pascua de ese año. Y a la mitad de la semana, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la mitad de una semana también, si tomamos de domingo como el primer día de la semana a sábado, la mitad cae miércoles, ¿verdad? Y es muy interesante porque en otro estudio expusimos que el Señor murió un miércoles. Entonces esto coincide con que sí pasó
en la tumba 3 días y 3 noches, como él lo dijo, y no como actualmente lo exponen otros, que murió un viernes y luego resucitó un domingo, y no hay ni 3 días ni 3 noches como la señal que él dejó del profeta Jonás, ¿verdad? Entonces espero que recuerden esa prédica, si no, luego hay que retomarla. Pero aquí confirma que fue a la mitad de la semana. Entonces, considerando esta profecía, el Señor murió en el año 30 aproximadamente, y decíamos que coincide con la historia. ¿Y qué es lo relevante aquí? Que a partir de ahí contamos los 2000 años, ¿verdad? Después del Señor Jesús empezamos a contar los 2000 años de los 6000 que nosotros tenemos en la tierra. ¿Y a dónde cae? En el 2030. Nosotros estamos en el 2023, ¿verdad? Y esto es interesante, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero sí nos estamos acercando, ¿verdad? Y yo vuelvo a repetir, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie puede decir que el Señor viene en tal año. Eso nosotros no lo sabemos. Lo que sí podemos ver es que de acuerdo a las señales nos estamos acercando. Estamos muy cerca, muy, muy cerca, y muchos lo estamos sintiendo. No por nada la ONU sacó el plan, estas ideas de sostenibilidad para el 2030. Es muy interesante porque el 2030. Pero bueno, pero repito, nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos estamos acercando, ¿verdad? En un estudio anterior decíamos cómo el Señor nos reveló también como una confirmación que del sueño de la estatua del rey Nabucodonosor, de los pies a la cabeza hasta los, ¿verdad? Del principio hasta el fin, nos reveló que hay 6000 años. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, nosotros, en mi caso, se tomó en cuenta los valores de las palabras hebreas y por ahí lo reveló, ¿verdad? Pero eso fue una confirmación para mí que luego también se las puedo compartir, ¿verdad? Aunque guste, le comparto esta información. Pero aquí, ¿cómo confirmamos de que son 6000 años, ¿verdad? Y que el Señor fue muerto en el 30, le agregamos 2000 años y nos cae en el 2030. Pero ¿cómo confirmamos que son 6000 años? Porque cuando el Señor vino ya habían pasado 4000, ¿verdad? Ahí en el libro de Génesis 6:3 dice, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vean qué interesante. Cuando uno se pone a escudriñar, nos damos cuenta de que aquí, y el Señor estableció los años jubileos, que son de 50 años, ¿verdad? 49 más 1. Cuando agarramos estos 120 días que estableció aquí, que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, estableció un límite, 120 años. Y yo tomo esos 120 y los multiplico por año jubileo, que él mismo lo estableció en Levítico, nos da 6000 años. Vean el paralelismo que nos lleva a decir que realmente el Señor nos está dando 6000 años a la raza humana, ¿verdad? Y aquí hay un secreto, ¿verdad? Y es precisamente con los años jubileos. Interesante. Y Pedro dijo también, para confirmar, Pedro dijo en 2 de Pedro 3:8-9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, o sea, no se nos ocurra ignorar esto. Eso es lo que dice, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ven qué interesante. El Señor no retarda su promesa de venir. Está relacionado con estos, un día como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Hay muchos que dicen, no, no, él ya no va a venir, no, ya no viene. Bueno, aquí dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro nos revela el misterio. Un día es como 1000 años y un año es como un día. Si un día es como 1000 años y vemos cuánto tardó el Señor en hacer la creación, que fueron 6 días, esto nos da 6000, entonces, aplicando un día es como 1000 años, 6000 años. Y esto confirma también lo anterior.
¿verdad? Luego viene el milenio, que es el día de reposo, el séptimo día, pero el Señor hizo su creación en 6 días. Aquí es donde está el misterio de que nos habla Pedro, que no lo ignoremos. 6,000 años, ¿verdad? Entonces, 2 confirmaciones o 3 de un asunto. Se nos dice que con 2 o 3 se confirma un asunto, ¿verdad? Y nos da una tercera más con el tema de la estatua de Nabucodonosor, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, 6,000 años de cabeza a pies. Y recordemos que estamos en los pies, en lo último, según vimos, ¿verdad? En los postreros días, como dijo Pablo. Entonces, hermanos, debemos saber en qué época profética estamos para entender lo que viene, ¿verdad? Para entender lo que viene. Y esta es la última, y es muy interesante. Dice, aquí el Señor estableció una fiesta desde Levítico, ¿verdad? Desde el principio Él las estableció, y cuando Él establece algo, no es porque es por, como decimos adoptico, es por vara, ¿no? Él establece algo todo finamente calculado, ¿verdad? Y la palabra fiestas, escritas en la Biblia, también significa ensayos o preparativos para su venida, para el final. En este misterio, en este ministerio, ¿verdad? En nuestro ministerio, Abba Padre, hemos visto las fiestas del Señor anteriormente, las hemos estudiado, pero las hemos estudiado como qué significa cada uno, pero también son parte del final de los últimos tiempos. Por eso el enemigo, ¿verdad? Es una razón más, ¿verdad? Ha metido fiestas paganas en la gente, en el cristianismo, para que no entiendan las fiestas del Señor. Y les pido que lo lean en Levítico 23. El Señor Jesús cumple, cuando Él vino la primera vez, cumple las primeras 4 fiestas. ¿Cuándo fueron las primeras 4 fiestas? ¿Verdad? En primavera. Él cumple perfectamente en los días, ¿verdad? Que el Padre Eterno dijo o habló en Levítico sobre las fiestas. Cumplió la Pascua. En Juan 1:29 dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su muerte ya no había más sacrificio de animales inocentes, que eran sombra de lo que era por venir, animales inocentes. Por eso Daniel dice que cesará el continuo sacrificio. Él cumplió la Pascua. Jesús murió un día 14, ¿verdad? Como se hace en la Pascua, al sacrificar el Cordero. También entró a Jerusalén el día 10. El día 10 era cuando se escogía el Cordero sin mancha para el sacrificio del día 14. Él entró en un pollino. Entonces, Él cumple los panes sin levadura también, cumple las primicias con su resurrección y cumple el Pentecostés, estando todos los discípulos reunidos en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando llegó nuestro Consolador prometido, el Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, el Señor Jesús cumplió en su primer venida todas las fiestas de primavera, las que están ahí: Pascua, panes, primicias y Pentecostés. 4 de 7 fiestas. Las otras fiestas ya no son en primavera, sino son en otoño, y faltan por cumplir esas 3 fiestas restantes. Entonces, si Él cumplió al pie de la letra sus primeras 4 fiestas, va a cumplir al pie de la letra sus terceras fiestas, que faltan y que son en otoño, para nosotros por ahí de septiembre, para que vayan midiendo, como el 7º mes, ¿verdad? En el calendario griego. No sabemos ni el día ni la hora, pero podemos decir que si Él vino en primavera a cumplir sus 4 fiestas y las otras 3 son en otoño, puede ser, ¿verdad? Esto lo menciono en mi parte, que la estación en que venga sea en otoño, de acuerdo al calendario de sus fiestas, porque las cumple fielmente. Entonces, ¿qué confirma esto que les estoy diciendo? Pablo, en Primera de Corintios, que no lo puse ahí, el versículo, pero es Primera de Corintios 15, dice, ahí está al lado derecho, he aquí os digo perdón, vamos a ver, Primera de Corintios 15, sí. He aquí os digo un misterio.
y aquí menciona un misterio, para que le pongamos atención, ¿verdad? No todos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Habla del rapto. A la final trompeta, y aquí es la palabra clave, ¿verdad? Porque una de las fiestas que falta por cumplir es la de otoño, la de las trompetas. Entonces ya vamos entendiendo por qué Pablo dice al final trompeta, ¿verdad? Él va a cumplir esta fiesta. Esta fiesta de las trompetas se toca, por así decirlo, en una semana se toca una trompeta por día. Entonces, dice que a la final trompeta, en la última, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y cuál es el último día de la semana? El sábado, porque el primero es el domingo, calendario hebreo. Pero aquí nos vemos que confirma de que él va a venir a cumplir la fiesta de las trompetas. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Verdad? Ahí vamos a, o sea, se va a dar el rapto y veremos al Señor Jesús en las nubes. Es importante tener intimidad con su palabra, hermanos. Y Él nos enseña mucho más si nuestra hambre es grande, ¿verdad? Esto confirma de alguna manera hasta la época o la estación del año, ¿verdad? En que Él, porque está escrito, en que Él pueda venir. Insisto, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero las señales nos enseñan a leer, ¿verdad? Luego de estas trompetas viene la expiación, que es la otra fiesta, o perdón, donde pasamos por un juicio también, porque la palabra dice que tanto vivos y muertos seremos juzgados, según lo que está escrito en los libros de la vida, ¿verdad? Su misericordia es tan grande y su amor que, que, que debemos de creer y debemos de confiar y obedecer de que Él nos va a perdonar. Debemos de confiar y obedecer su palabra. Entonces, eh, pero esto es importante, hermano, también entenderlo, porque aquí, en este pasaje, que estoy poniendo en pantalla, hay algunos requisitos para la venida del Señor. No se trata solamente de decir, ya viene, pero no, hay que también entender que hay algunos requisitos que se tienen que dar para que Él venga, y está en Tesalonicenses, según Tesalonicenses 2, 1, 2. Que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cercano. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, requisito, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, no recibieron el evangelio, no quisieron nada con el Señor o quisieron tibiamente algo. Cuando Él gusta tibio, Él lo vomita, a Él no le gusta eso. Él es radical, que tú sí sea un sí, que tú no sea un no, conmigo o en contra mía, frío o caliente. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia, ¿verdad? Estos requisitos que leímos son antes de que Él venga.
Pero ¿cómo discernimos que esto ya se está dando? ¿Cómo sabemos de que esto no, ya se está dando? Sí, así es. ¿Cómo sabemos que ya esto se está cumpliendo o no? Solamente pues entendiendo, ¿verdad? Su palabra para no ser engañados, porque nosotros leemos esto, pero ¿cómo somos conscientes de que esto no está sucediendo y que no estamos siendo engañados? Porque en el último tiempo muchos serán engañados, solo mediante el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Entonces, hermanos, estamos seguros, ¿verdad? Realmente nosotros estamos seguros de que somos templo del Espíritu Santo. Esto es importante preguntarnos. Debemos de cuestionarnos porque a veces caemos en el error o doctrina del error que nos hacen pensar que somos, por ejemplo, que somos buenos, ¿verdad? Pero solo con el parámetro de Dios sabemos si somos o no lo somos, si somos justos, porque Él viene por los que son justos de acuerdo a su palabra, y no buenos, y no buenos de acuerdo a lo que nosotros pensemos, ¿verdad? Porque a veces yo digo, o hemos escuchado, no, es que yo no tomo, no fumo y ya somos buenos. Bueno, pero es de acuerdo al parámetro del Señor. Él viene por los justos y tenemos que saber cuál es el parámetro del Señor, ¿verdad? Porque también la Biblia dice los justos por la fe vivirán, dice su palabra. No dice que los que no toman y fuman son los que vivirán, ¿no? Los justos por la fe vivirán, dice su palabra. Entonces, hermanos, no sabemos el día ni la hora, pero sus señales se están dando y hay mucha más profecía para los tiempos del fin. Pero no podemos por tema tiempo, ¿verdad? Pero el Señor nos está dejando señales. Tenemos que aprender a interpretarlas y a revisarlas. Debemos de estar atentos, preparados para leer esas señales del tiempo de fin, que no nos pase como los que vivieron en la primera venida, que no lograron identificarlo y lo rechazaron. El tiempo indudablemente se acerca, ¿verdad? Y este es el momento de sacudirse del mundo y ponerlo a él de primero, obedecer su palabra, meditar de día y de noche y entender que nuestra salvación no es por obras, sino por fe y gracia, para que aquellos que creen genuinamente y le obedecen, ¿verdad? Para aquellos que por amor, guardan sus mandamientos. Y lo hemos dicho muchas veces, pero yo no me canso de decirlo. Quizás lo he dicho y a algunas personas no les gusta, pero también sabemos, como dice el Salmo 89, que los cimientos del trono del Señor son justicia y juicio y que delante de su rostro misericordia y verdad. Donde va su amor, también va su justicia y su juicio. Por eso es una espada de dos filos, porque cuando entra hasta lo más profundo, entra con su amor. Pero si uno no recibe el evangelio del amor de Él, entra en juicio. Siempre van juntos. Entonces yo no me canso de hablar de esto, ¿verdad? Para aquellos que por amor guardan sus mandamientos. Sus mandamientos no es para salvarnos, ¿no? Sus mandamientos en nuestra vida son el resultado del amor que le tenemos, porque solo por medio de amor estos no son gravosos. Es tanta el agradecimiento que yo siento en mi vida por él, y yo sé que muchos de ustedes también, que le digo, Señor, ¿cómo puedo mostrarte tu amor? Entonces él dijo, el que me ama, ¿verdad? Solo con amor, guarda mis mandamientos. Él lo dijo, Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús viene por ese remanente, por ese grupito pequeño que se caracteriza, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 12, los que guardan los mandamientos y el testimonio del Señor Jesús. Esa es la característica de ese remanente. La gran mayoría se va a perder. Desde que él dice que viene por un grupito pequeño, un remanente, quiere decir que la gran mayoría se van a perder. Entonces hay que saber cómo identificar a ese remanente. Entonces, hermanos y hermanas, que todo lo que dije hoy sea comparado a la luz de la palabra y el Señor los inquiete a hacerlo y escudriñen en ella, solo en ella, con humildad y con ayuno y con oración, el Señor les va a ir revelando. Que Dios los bendiga y voy a nada más aquí a cambiar de presentación para cerrar.
Creo que el Señor los bendiga, que los guarde. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Gracias nuevamente, Padre Celestial. Gracias nuevamente por mostrarnos el amor de tu palabra, por mostrarnos tu verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Así que cuando estemos confundidos por dónde ir, recordemos que tú eres el camino. Esa es la pista que nos das para ir por el camino recto. Muchas gracias por lo que tú nos has revelado y inquiétanos mediante tu Santo Espíritu a escudriñar la palabra y aquello que no logremos entender, Señor, te pedimos que nos des la paciencia, pero que no lo dejemos, sino que sigamos insistiendo en oración a ti para que tú nos reveles aquello que no entendemos. Y si no entendemos, busquemos, que podamos buscar un hermano que pueda ser entendido, como tú lo dices en el libro de Daniel, y nos pueda enseñar correctamente y no una doctrina de error. Y no sigamos mandamientos humanos, sino seguir tus mandamientos. Gracias por este ratito que tuvimos. Gracias por tu día santo que tú separaste desde el principio. Gracias nuevamente, Señor. Y ponemos en tus manos esta semana. Toma el control de todo lo que vayamos a hacer, donde vayamos a estar, de todo lo que vayamos a decir. Y ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra con otros y cumplir la misión para la cual tú nos has llamado. Compartir tu palabra con otros y ser de bendición a otros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos.